Me llegó una demanda de divorcio y yo nunca me había casado. El sobre tenía un sello oficial y ese papel grueso que siempre huele a complicaciones. Desde que lo vi supe que no traía nada bueno. No era publicidad, tampoco una multa, ni una de esas cartas importantes que solo buscan asustarte. Era algo peor. Ahí estaba mi nombre completo, mi dirección exacta y una frase que me dejó completamente en blanco: solicitud de disolución de matrimonio. Me quedé parado en la entrada del departamento, con las llaves todavía apretadas en la mano. Sentí un frío raro, de esos que no vienen del clima, sino del cuerpo cuando algo no encaja. Abrí el sobre ahí mismo, sin sentarme, como si mi cabeza necesitara encontrar un error desde la primera línea para poder calmarse. No hubo error. Lo que encontré fue una fecha, un lugar y el nombre de una mujer que jamás había visto en mi vida. Y en la misma hoja, mi nombre aparecía como cónyuge demandado. Tenía 30 años cuando pasó todo esto. Me llamo Mateo y, hasta ese momento, mi vida era bastante normal. Un trabajo decente, planes a futuro, una relación de 4 años con una mujer que yo creía que era la indicada y una rutina estable que te hace sentir adulto y seguro. Nada espectacular, pero firme. Nada de eso me preparó para ver mi identidad convertida en una vida que nunca viví. Y lo peor fue que mientras más leía, más real parecía. Había un número de expediente, un tribunal, un condado del otro lado de la frontera. Incluso había un anexo donde se pedía la repartición de bienes adquiridos durante el matrimonio. Bienes. Matrimonio. Todo a mi nombre. Mi primera reacción fue absurda. Pensé que alguien me estaba jugando una broma pesada. Me reí solo, una risa nerviosa, casi automática. Después vino el coraje. Porque, seamos sinceros, ¿quién bromea con un divorcio? Entré al departamento y llamé a mi novia, Sofía, de 28 años. Todavía tenía la idea ingenua de que todo se solucionaba con una llamada. Sofía contestó rápido, de buen humor. Me preguntó cómo me había ido en el día. Sin rodeos le dije. Me llegó una demanda de divorcio. Hubo un silencio raro. No duró ni un segundo, pero fue suficiente para revolverme el estómago. Sofía soltó una pequeña risa y dijo. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le leí el nombre de la mujer. Otra pausa. Luego dijo. No la conozco, amor. Seguro es un error. Yo quería creerle. De verdad. Me aferré a esa frase como si fuera un salvavidas. Sí, debe ser un error, respondí. Pero mi cuerpo no se tranquilizó. Porque aunque mi cabeza insistía en negarlo, algo dentro de mí ya había notado lo que no quería aceptar. Sofía no se rió con incredulidad. Se rió con tensión. Esa noche casi no dormí. Me quedé sentado en la mesa con los papeles frente a mí, subrayando frases como si estuviera estudiando para un examen, buscando una grieta, cualquier cosa que invalidara todo. La fecha del supuesto matrimonio era de hacía 1 año y medio. El lugar, un condado donde, según el documento, se había celebrado una ceremonia válida. Había un número de licencia. Y lo que terminó de hundirme fue leer que la demandante solicitaba el reconocimiento de abandono emocional y ruptura irreconciliable. Abandono emocional, hacia una mujer que yo ni siquiera sabía que existía. A la mañana siguiente llamé al número del tribunal. Me transfirieron de una extensión a otra hasta que una señora me confirmó, con una naturalidad brutal, que si había un matrimonio registrado a mi nombre y que por eso se me estaba notificando. Le dije que eso era imposible. Ella respondió que si creía que había suplantación de identidad, debía presentar una moción y llevar identificación. Colgué con la garganta cerrada. Me quedé mirando mi cartera como si ahí dentro estuviera la respuesta. Y en ese momento algo cambió en mí. Dejé de pensar, qué raro, y empecé a pensar quién. Esa misma tarde fui a ver a mi hermano mayor, Andrés, de 33 años. Andrés es el que siempre me baja a tierra, el que no entra en pánico. Le mostré los papeles. Los leyó con calma, frunció el ceño y me dijo. Esto no es una broma. Esto es un problema serio. Le pregunté si conocía el nombre de la mujer. Dijo que no. Le pregunté por el condado. Me explicó que era conocido por hacer trámites rápidos para gente de aquí, bodas, licencias, cosas así. Luego soltó una frase que me dio asco. Hay lugares donde, con el dinero correcto, todo sale. Regresé a casa decidido a hablar con Sofía cara a cara. Cuando llegó del trabajo me dio un beso rápido, como si quisiera que todo siguiera normal. Yo puse los papeles sobre la mesa y le dije. Necesito que me mires a los ojos y me digas que no sabes nada de esto. Sofía me miró, y lloró. Lloró antes de decir una sola palabra. Ese detalle fue el segundo golpe. Porque cuando alguien es inocente, primero se indigna. Cuando alguien es culpable, primero se rompe. Me dijo que no sabía que esto iba a llegar tan lejos, que había sido cosa de su familia, que ella no quiso. Yo, con la voz temblando, le pregunté.
¿De qué estás hablando? Respiró hondo, como si tuviera una piedra en el pecho, y confesó algo impensable. Mi nombre fue usado para registrar un matrimonio. Y ella lo sabía. No solo lo sabía, lo permitió. Según ella, era algo temporal, solo un trámite, algo que no me afectaría. Todo había sido para ayudar a alguien. La mujer que me demandaba se llamaba Valeria. Era su prima. Valeria necesitaba un estatus para un beneficio que en ese momento yo ni siquiera entendí. Sofía me lo explicó como si me estuviera contando una historia diseñada para que yo comprendiera y perdonara. Dijo que Valeria estaba desesperada, que tenía un hijo, que necesitaba cobertura médica, que estaba llena de deudas. Que la familia se organizó, que encontraron una manera. Solo necesitaban un nombre confiable y unos documentos. Y como yo era buena persona, pensaron que no me negaría si me lo pedían. Lo dijo así, como si el verdadero error hubiera sido no preguntarme, no hacerlo a escondidas. Me quedé helado. ¿Me estás diciendo que tu familia me casó con tu prima sin decirme nada? Le pregunté. Sofía empezó a justificarse. No fue así. No fue una boda real. Fue un trámite. Solo una firma. Ni siquiera tuviste que estar. No la dejé terminar. Le pregunté cómo lo habían hecho sin mí. Bajó la mirada y dijo la verdad, con copias. Copias de mi INE, de mi pasaporte, de mis documentos. Copias que ella tenía porque, como pareja, habíamos hecho trámites juntos, rentas, seguros, lo normal. Copias que yo jamás imaginé que alguien usaría para inventarme una vida. Ahí fue cuando empecé a gritar. No de odio, sino de pánico. Le dije que eso era fraude, que era un delito, que podía arruinarme la vida. Ella me respondió que no exagerara, que no pasaba nada, que todo se podía arreglar, que solo había sido para ayudar. Y en ese momento entendí que nada iba a volver a ser normal. Esa frase, solo era para ayudar, fue como echarle gasolina al fuego. Porque yo puedo entender la ayuda cuando alguien te pide dinero y tú decides si lo das o no. Esto no fue ayuda. Esto fue robarme el nombre y usarlo como una llave para abrir puertas que no les pertenecían. Le pedí que se fuera. Al principio Sofía se negó, llorando, diciendo que me amaba. Yo le contesté algo que todavía me arde recordar. ¿Me amas y aún así permitiste que me hicieran esto? Ella respondió que nunca pensó que me iban a demandar. Y ahí fue cuando entendí algo peor, no solo me usaron, lo hicieron con la seguridad de que yo iba a aguantar, de que no iba a decir nada. Esa noche Sofía se fue con una maleta. Yo me quedé solo en el departamento, sentado en el piso, con el expediente en la mano, repitiéndome que esto no podía estar pasando. Pero sí estaba pasando. Y lo más duro era que todavía no alcanzaba a ver el tamaño real del problema, porque el divorcio era apenas la punta del iceberg. Actualización 1. Al día siguiente fui al tribunal con mi identificación, copias de todo y una mezcla incómoda de vergüenza y furia que no sabía dónde acomodar. La mujer de la ventanilla me atendió como si estuviera contando una historia completamente común. Supongo que para ella lo era. Me explicó que podía solicitar el expediente completo. Lo pedí. Me lo entregaron impreso, engrapado, y ahí estaba todo, mi matrimonio con Valeria. La licencia, las firmas, los testigos, todo. Incluso mi firma. Bastó verla para saber que era falsa. No solo estaba mal hecha, estaba hecha por alguien que no me conoce, alguien que copió un garabato sin saber cómo escribo yo realmente. Pero eso no fue lo peor. En el expediente había un registro de una ceremonia virtual. Sí, una ceremonia por videollamada con un oficiante del condado. En la nota se indicaba que el cónyuge masculino, o sea yo, había presentado identificación frente a la cámara. En ese momento mi cabeza hizo clic, alguien no solo usó mis documentos, alguien se hizo pasar por mí en vivo. Pedí hablar con alguien que pudiera darme más información. Me dijeron que existía un vídeo archivado y que podía solicitar acceso mediante el procedimiento correspondiente. Me dieron una fecha para revisarlo junto a un funcionario. Volví a casa en shock. Ahí fue cuando Andrés me dijo algo que ya no tenía discusión. Esto ya no es un problema con tu novia. Esto es un crimen. Necesitas un abogado, un reporte y protegerte. Hice algo que jamás pensé que haría, levanté una denuncia por suplantación de identidad. No voy a entrar en detalles técnicos, pero el resumen es este: congelé mi crédito, cambié contraseñas, activé alertas y revisé cada cuenta. Mientras hacía todo eso, mi celular no dejaba de sonar. Sofía llamaba, mandaba mensajes larguísimos, audios llorando. Decía que su familia la estaba presionando, que Valeria estaba asustada, que querían arreglar todo sin meter a la policía. Esa última frase me dejó claro todo, no querían arreglar nada, querían que yo me quedara callado. Cuando le dije a Sofía que ya había hablado con un abogado, su tono cambió en segundos. Pasó del llanto a la defensa total. Me acusó de estar arruinando vidas, dijo que Valeria solo era una madre desesperada, que su tía me iba a odiar, que su familia nunca me lo iba a perdonar.
Y de mi boca salió una frase que todavía siento pesada. ¿Y tú crees que yo te voy a perdonar a ti? Sofía se quedó muda. Como si nunca se le hubiera ocurrido que esto podía romperlo todo. Ella de verdad pensaba que era una pelea arreglable, como si me hubieran robado el coche y luego me lo devolvieran con el tanque lleno. La semana siguiente regresé al tribunal para ver el vídeo. Me sentaron en una sala pequeña con un monitor. El funcionario puso el archivo y ahí apareció mi cara. O mejor dicho, una cara que se parecía a la mía. El mismo corte de cabello de esa época, barba parecida, lentes similares. De lejos podía pasar por mí. Pero en cuanto habló supe que no era yo. La forma de mover las manos, la mirada, la voz, todo estaba mal. Era un mal actor. Después apareció Valeria en pantalla, sonriendo nerviosa. A un lado, fuera de cuadro, se alcanzaba a ver a la mamá de Sofía. Dando instrucciones en susurros. Lo sé porque se escuchaba. Su voz diciendo. Sonríe. Di que sí. No digas de más. Ahí sentí náuseas de verdad. Dejé de imaginar a Valeria como una prima desesperada y vi lo que era, una operación familiar. El funcionario pausó el vídeo, tomó nota y me dijo que con ese material podía fortalecer mi caso de suplantación de identidad. Yo salí de ahí temblando. Llamé a Andrés. Esto fue planeado, le dije. Claro que fue planeado, me respondió. ¿Tú crees que un fraude se hace por accidente? Esa misma noche llegó otro golpe. El banco me llamó por una actividad sospechosa. Alguien había intentado abrir una línea de crédito a mi nombre. Se detuvo gracias a las alertas. ¿Quién tenía copias de mis documentos? La familia de Sofía. ¿Quién estaba desesperada por dinero? Valeria. Ahí entendí algo más, el divorcio no era solo para cerrar el trámite. Era porque algo se les había salido de control y ahora querían cortar todo antes de que yo descubriera lo demás. Mi abogado pidió investigar si ese matrimonio se había usado para otros fines, seguros, beneficios, préstamos, cuentas. Y cuando empezamos a jalar del hilo, las cosas comenzaron a caer como monedas de una bolsa rota. Había un seguro médico a nombre de Valeria como mi esposa. Había un contrato de renta donde yo aparecía como coarrendatario. Había incluso una carta de cobranza por una deuda pequeña que no era mía, pero estaba ligada a mi domicilio. Yo estaba viviendo una vida paralela sin saberlo. Sofía, por su parte, empezó a mandar mensajes más agresivos. Me dijo que si denunciaba, ella contaría cosas de mí. Le respondí. ¿Qué cosas? ¿Que confíe en ti? Después dijo que su mamá me consideraba una amenaza. Me reí, porque sí, yo era una amenaza. Una amenaza para su juego. Y aquí viene algo que me rompió un poco más. Mi suegra se presentó en casa de mis abuelos. No en mi departamento. En casa de mis abuelos, donde sabía que me iba a doler. Llevó pan, lágrimas y un discurso lleno de familia, de no lo hagas más grande, de te lo vamos a compensar. Mis abuelos la escucharon por educación. Mi abuelo, que casi nunca levanta la voz, le dijo algo que me llenó de orgullo. Usted viene a negociar el silencio de mi nieto. Váyase. Ella se fue ofendida. Yo pensé que ese era el punto más bajo. No lo era. Porque entonces Valeria me escribió directamente. Actualización 2. Valeria me escribió un mensaje larguísimo, de esos que parecen más una carta que un texto. Decía que nunca quiso hacerme daño, que ella pensó que Sofía ya me había contado todo, que creía de verdad que yo estaba de acuerdo. Hablaba de mi nombre como si fuera solo un puente, una herramienta necesaria porque la vida estaba dura, porque tenía un hijo, porque estaba desesperada. Cerró el mensaje con una frase que me dio un asco frío por todo el cuerpo. Si me metes en problemas, le quitas la estabilidad a un niño. Como si la culpa fuera mía. Como si mi vida fuera un recurso disponible para arreglar la suya. No le contesté. No porque no tuviera que decir, sino porque mi abogado fue claro, todo debía ir por los canales legales. Pero también había algo más profundo. Leer a alguien justificando que te borró como persona para usarte como firma te revuelve por dentro. Ahí entendí algo que dolió distinto. Para ellos yo no era Mateo, el novio, el hombre con planes, el posible esposo. Yo era el nombre. Y eso no es odio, es indiferencia. Y la indiferencia duele más. Mientras el proceso legal avanzaba, Sofía empezó a aparecer en mi vida sin avisar. Se estacionaba cerca de mi trabajo. Me mandaba mensajes casuales justo cuando salía. Me dejaba notas en el coche. Un día me alcanzó en el supermercado, me agarró del brazo y me dijo. Por favor, hablemos. Me solté de inmediato. No me toques, le dije. Sofía rompió a llorar ahí mismo, frente a la gente, y soltó. No fui yo, fue mi mamá. Y algo dentro de mí explotó. Le respondí sin suavizar nada. No me digas eso, Sofía. Tú les diste mis documentos. Tú te quedaste callada.
Tú seguiste conmigo mientras ellos jugaban conmigo. Tú fuiste parte de esto, aunque te duela aceptarlo. Sofía bajó la mirada. Dijo que su mamá siempre ha sido controladora, que ella siempre fue la hija obediente, que cuando Valeria pidió ayuda, su mamá armó todo y ella no supo cómo decir que no. Yo le contesté desde un cansancio muy hondo. Si no sabes decirle que no a tu mamá, nunca ibas a ser mi pareja. Ibas a ser su extensión. Me dijo que estaba siendo cruel. Cruel, le respondí, es casarme con alguien sin que yo lo sepa. Todo empeoró cuando mi familia se enteró. Mi mamá se enfureció tanto que quiso ir a enfrentar a la mamá de Sofía. Mi papá, sin filtro, dijo que había que romperles la cara. Sí, así. Yo tuve que calmarlos porque no quería que esto se volviera violencia. Yo quería soluciones. Aún así, sentí vergüenza. Porque aunque sé que soy la víctima, siempre hay una parte de uno que se siente tonta por haber confiado. En el tribunal, mi abogado solicitó la anulación del matrimonio por fraude y suplantación de identidad. El proceso fue lento y, mientras tanto, en los papeles yo seguía casado con Valeria. Una locura total. Para colmo, Valeria pidió en la demanda cosas absurdas, como manutención temporal, argumentando que yo la había dejado sin recursos. Era una presión descarada. Un si no te callas, te hago pagar. Cuando mi abogado lo vio, solo dijo: ya se descararon. Yo seguía obsesionado con una pregunta: ¿quién era el tipo que se hizo pasar por mí en el vídeo? Y aquí viene algo que todavía me da coraje. Resultó que era un amigo del hermano de Sofía. Un tipo que se parecía lo suficiente y que, según lo que averiguamos, tenía antecedentes de trabajitos, pequeñas estafas, falsificación de identificaciones. No fue improvisado. Contrataron a alguien que ya sabía hacerlo. Cuando mi abogado presentó esa información, la familia de Sofía cambió de estrategia. Dejaron el chantaje emocional y pasaron a las ofertas. Un tío de Sofía me contactó para decirme que si retiraba la denuncia, me darían una compensación. Usó esa palabra. Compensación. Como si mi dignidad tuviera precio. Dije que no y entonces empezó lo siguiente, la campaña de desprestigio. En redes sociales, la mamá de Sofía empezó a insinuar que yo era un hombre peligroso, que quería meter a la cárcel a una madre soltera. Valeria ya no era la persona que me robó el nombre, ahora era la mamá luchona del cuento. Empezaron a decir que yo controlaba a Sofía, que era celoso, que buscaba venganza. Yo, que estaba peleando por recuperar mi identidad, terminé pintado como el villano ante gente que no sabía nada. En ese punto me surgió una duda que me dio miedo: ¿y si esta no era la primera vez? ¿Y si la familia de Sofía ya había hecho esto antes con alguien más? Le pregunté a mi abogado. Me dijo que sí, que muchas familias que lo hacen una vez repiten, porque aprenden que funciona, hasta que se topan con alguien que no se calla. Y con un escalofrío entendí que ese alguien era yo. La última parte de esta actualización fue la más dura emocionalmente, porque me obligó a aceptar que mi relación ya estaba muerta, incluso si legalmente todo se resolvía. Sofía me escribió un mensaje que hoy me da pena ajena. Decía: cuando todo esto termine, podemos volver a empezar. Lo nuestro era real. Le respondí solo una cosa. Si lo nuestro era real, no me habrías borrado de tu conciencia para que tu familia hiciera un trámite. Mientras atravesaba ese duelo raro, porque sí, se siente como duelo, me llegó otra carta. Esta vez no era del tribunal. Era de un despacho de cobranza. El monto era pequeño, pero el contrato estaba a mi nombre y yo nunca lo firmé. Mi abogado lo revisó y dijo: esto confirma que tu identidad se usó para más cosas. Ahí entendí todo. El divorcio falso era solo el inicio de una limpieza. Estaban tratando de cerrar el matrimonio para borrar el rastro antes de que yo viera el resto. Pero yo ya lo estaba viendo. Actualización 3. La resolución llegó envuelta en una mezcla rara de alivio y tristeza. Como cuando te quitan una piedra del pecho, pero te queda el moretón. El tribunal aceptó avanzar con la anulación del matrimonio por fraude. No fue inmediato, pero la evidencia era demasiado clara: firmas falsas, un impostor en vídeo, inconsistencias, testigos dudosos. Cuando Valeria entendió que ya no podía fingir un divorcio normal, cambió el discurso y quiso negociar. Ofreció firmar lo que fuera si yo dejaba las cosas ahí. Mi abogado me explicó que yo podía aceptar acuerdos civiles, pero que el proceso penal seguiría su camino si la autoridad así lo decidía. Y después de semanas de ansiedad, tomé una decisión que incluso a mí me sorprendió. No busqué venganza por gusto, pero tampoco acepté el silencio por comodidad. Porque callarme habría sido permitir que esto le pasara a alguien más. Permití que se corrigieran mis registros, que se bloquearan los daños y que la investigación siguiera el curso que tuviera que seguir. Valeria terminó admitiendo por escrito que yo nunca participé en nada. Su confesión, aunque claramente fue para salvarse ella, fue clave para limpiar mi nombre. La anulación quedó oficialmente registrada. Mi estado civil volvió a ser el que siempre fue. Cuando vi ese documento sentí ganas de llorar, pero no de felicidad.
Lloré por lo absurdo de tener que demostrar que no te casaste, en un sistema que por momentos cree más en una firma falsa que en tu vida real. En lo financiero logré cerrar casi todo. Congelé mi historial por un buen tiempo, cambié documentos, activé alertas. Me volví esa persona paranoica que revisa todo, y no me avergüenza decirlo. Cuando alguien te roba el nombre, también te roba la inocencia. Hubo un par de cuentas que tuve que disputar, algunas cartas que responder, pero por suerte nada gigantesco. Mi abogado dice que cortamos el problema antes de que creciera más. Yo no sé si llamarlo suerte o tiempo, porque lo que realmente me salvó fue que Valeria se apresuró con el divorcio y eso encendió todas las alarmas. Sofía, por su parte, intentó una última jugada emocional. Me buscó fuera de la terapia de pareja, que ya ni siquiera era terapia de pareja. Me dijo que estaba rompiendo con su familia, que su mamá la trataba como traidora, que su hermano estaba furioso, que por fin entendía lo que me habían hecho. Me pidió perdón. Uno de esos perdones bien dichos, bien armados, pero que llegan tarde. La escuché sin gritar. Le dije que me daba tristeza verla vivir bajo el control de su mamá, pero que eso no borraba el hecho de que decidió callarse. Le dije que no podía construir una vida con alguien que, ante la presión familiar, me sacrifica. Sofía lloró como si yo estuviera matando el amor. Y tal vez sí, pero ese amor ya venía herido desde mucho antes. Lo más impactante, y lo que me dejó una mezcla rara de asco y calma, fue enterarme por un amigo en común de algo que confirmó lo que yo ya sospechaba. La familia de Sofía tenía antecedentes de trámites raros. No exactamente iguales, pero similares. Préstamos a nombre de un tío, cuentas a nombre de una abuela, favores que siempre caían sobre alguien con buen historial. Funcionaban como una red. Cuando uno se hundía, usaban al más estable como tabla para flotar. Y esa tabla había sido yo. Sofía, con todo su cariño real, o lo que fuera, formaba parte de esa lógica. La última escena de todo esto fue casi silenciosa. Un día, al volver del trabajo, encontré una bolsa en la puerta de mi departamento. Adentro estaban algunas de mis cosas que habían quedado con Sofía, una sudadera, un libro, un llavero. No había nota, no había disculpas. Solo devolución. Y de alguna forma, esa fue la verdad más honesta que recibí. Cuando se acaba el juego, ya no quedan palabras. Desde entonces he estado reconstruyéndome. Volví a salir con amigos. Me enfoqué en mi rutina. Me mudé de departamento porque no quería seguir viviendo en el lugar donde abrí ese sobre por primera vez. A veces todavía aparece el coraje, en forma de pensamientos pequeños, como no lo vi, como confié. Pero luego recuerdo algo que mi hermano Andrés me dijo cuando todo terminó. Confiar no te hace tonto, te hace humano. Lo que te hace sabio es lo que haces cuando descubres la traición. Y yo hice lo único que me devolvía el control, poner límites, protegerme y no negociar mi paz con gente que solo te quiere útil. Si algo me deja toda esta historia, es una advertencia que suena obvia hasta que te pasa. En una relación, la confianza no se mide solo por la fidelidad. Se mide por si te tratan como una persona completa cuando hay presión externa, cuando hay familia, cuando hay necesidad, cuando existe la oportunidad de usar tu bondad. Yo creí que estaba construyendo una vida con Sofía. Resultó que Sofía estaba construyendo una salida para su familia, y yo era el material. Y por si alguien se pregunta por qué no arreglé con ellos para evitar el drama, la respuesta es simple. El día que aceptas que tu identidad puede ser moneda de cambio, dejas de ser dueño de tu vida. Yo no estaba dispuesto a vivir así.